estábamos hablando de historia, ¿no? Pues seguimos con la historia. En media hora, la muerte. Francisco Martín Moreno, ustedes lo conocen y lo deben conocer. Es más, esta misma mañana hemos tenido a dos de los conspiradores históricos que además, claro, tienen programa y que además han coincidido en este programa. Francisco, ¿cómo estás, Broso? ¿cómo estás tú? Bueno, encantado. Hicimos 60,000 ejemplares de la primera edición y ya volaron. Pero eso pasa mucho con tus libros, ¿no? Sí, es que mi mamá esta vez compró como 50,900. Bendita ella. Sí, ya. Bendita ella. 1000 veces bendita. Porque además, ¿cuántas ediciones no ha comprado de todos tus libros? Sí, debe tener galerones. ¿Cómo se te ocurre mezclar una buena parte de la historia del mundo Sí. con la historia familiar? ¿Qué es lo que se dispara primero? Porque me imagino que debes estar todos los días imaginándote fórmulas y fórmulas y fórmulas para contar. ¿Cómo se te ocurrió? Mira, yo estaba trabajando en una investigación muy interesante porque había decidido convertirme en asesino. Había sido presidente de México como 12 veces, Sí. presidente de Estados de México como 14, había sido papa, cardenal, había sido hasta piruja. Sí. Entonces dije, pero quiero ser asesino. Entonces dije, ¿cómo? Bueno, quiero asesinar, por ejemplo, me gustaría asesinar a Fidel Castro, me gustaría asesinar a Kim Jong, el de Corea, porque con eso pues vas a ayudar a millones de personas en lugar de que tengan que matarse en una revolución. En esas estaba cuando me invita mi tío Klaus, el hermano de mi mamá. Mi mamá nació en Berlín y mi padre nació en Madrid. Fíjate nada más. Entonces tu tío, por parte de tu mamá, es Klaus. Es Klaus. Entonces los dos son refugiados de la demencia fascista. Y me invita a comer y me dice, me estoy muriendo. Tengo, o sea, si acaso 3 semanas más de vida, pero no me quiero de este mundo sin contarte la historia de la familia. Yo, tío, yo conozco la historia de la familia. Me dijo, tú ni siquiera sabes cómo te apellidas. Imagínate nada más, tan joven como estoy, y ni siquiera sabía cómo me apellidaba yo, ¿no? Y entonces Klaus le dices, venga. A ver, sí, entonces, pues digo, yo creí que me llamaba Francisco Martín Moreno Biel, el apellido de la familia Biel, B-I-E-H-L. Biel, en alemán Biel. Sí. Biel, sí. Y entonces me dijo, no, tu apellido es Wilczowski. Wilczowski. Digo, suena como un apellido judío. ¿Judíos? Polaco. Claro. Sí, claro. ¿Judío polaco? Sí, entonces tú eres judío, sí. Y tu madre también es judía. Y tú también eres judío. Entonces le dije, tío, yo no puedo ser judío por una razón. Yo no creo en Dios. Soy ateo. No, pero por herencia sí. Sí, por herencia sí. Pero tú te quedaste en la onda de que venían de Alemania, por eso el Bill. Así es. Pero cuando Klaus te dice, no eres Bill, eres Wilczowski. Y cambiamos el apellido al llegar a México para acabar con las persecuciones. Como lo hicieron tantos cuando llegaron a Estados Unidos o acá. Exacto. Entonces por eso cambiaron el nombre. Entonces ya se quedó en el Biel. Entonces dije, bueno, pero y cuéntame de la familia. Me dice, tu bisabuelo llegó a Berlín en 1890 en el hambre y empezó a arreglar zapatos en las calles. Luego puso una zapatería, luego 2, hasta que puso una zapatería en Stuttgart, otra zapatería en München, otra zapatería en Hamburgo. O sea, cubrió toda Alemania. Sí, pero fábricas de zapatos. Fábrica de zapatos. Y le vendía zapatos al Kaiser Guillermo II en la Primera Guerra Mundial. Entonces dice, ¿tú sabes por qué tu bisabuelo no se fue en el Titanic? Y digo, no, ¿por qué no se fue en el Titanic? Bueno, no se fue en el Titanic porque un imbécil llamado Guggenheim le ganó la suite principal. ¡No! Sí, y le dijo, llega al señor Guggenheim que le doy 100 veces el importe del boleto. Pero ¿no? era Guggenheim. Pero el Guggenheim lo vio como si estuviera loco. ¿Cómo? Guggenheim se fue. Claro. Y Guggenheim se ahogó. Pero iba a ir tu abuelo ahí. Iba a ir mi abuelo, pero como... El zapatero. El zapatero. Pero como no le dieron la suite principal... Pues ya dijo que no. No. Hizo berrinche. Claro, hizo su berrinche. Imagínate la cara que puso cuando supo que se había hundido el Titanic y que se había muerto Guggenheim. Bolas. Lo salvó la arrogancia. Broso, lo salvó la soberbia. La soberbia lo salvó. Sí. A veces sirve, ¿eh? Bueno. A veces funciona. Hay casos. Hay casos, se da. Aquí es el caso. Hay casos. Bueno, pero entonces me dice mi tío, bueno, ¿y qué pasó con la familia? Bueno, descubrí entonces que a más de la mitad de mi familia la mataron en los campos, en las cámaras de gas en Auschwitz, Birkenau. Ni idea tenía yo.
Me fui a Israel, me metí en el museo de Yad Vashem. ¿Por qué quedó bloqueada esa parte de la historia en la familia? ¿Por qué no se tocó más? Porque no querían hablar del tema. Todavía hace 8 meses le dije a mi mamá, oye, mi mamá vive. Sí. Le dije, oye, jefa, me voy a sacar mi pasaporte alemán. Me dijo, ay, qué buena idea, mijito. Ve a hacer la solicitud y verás como 15 minutos después vienen por mí. Digo, mamá, ¿quién va a venir por ti? Qué bárbaro. Hace 70 años que murió Hitler. Haz la prueba. Si te quieres hacer de tu madre, haz la solicitud. Hoy sigue la paranoia, bro. ¿De veras? Hoy. O sea, así te dijo tu mamá. Sí. El día de vas a ir, me vas a balconear y van a ir por mí. Así es. Hace 8 meses que pasó esto. ¿Pero hiciste el trámite o no? No, yo no tengo. No, pero además no tengo derecho, porque solamente tienen derecho los hijos ¿Tu mamá de tendría? padres alemanes. ¿Tu mamá tendría esa posibilidad? Sí, mi mamá sí. Sí, pero no le interesa porque todavía está en la paranoia de que van a ir por ella. Así es, no pasa por la embajada ni 2 kilómetros a la Desde luego redonda. que no. Pues no. Claro. Entonces, bueno, ahí descubrí que la mitad de mi familia la mataron en Auschwitz. Y a la otra mitad, bro, La parte española. en las cárceles, en los sótanos de las cárceles franquistas. Ahí mataron a palos o con el garrote vil famoso que te rompía claro. las vértebras, ¿sí? Ahí mataron a otra, pues la mitad de la familia también. Esa parte sí la sabías, la parte española. Más o menos, porque mi padre nunca me dijo, por ejemplo, que estuvo en un campo de concentración en el norte de África, en Argelia. ¿Nunca supiste? No, y tampoco supe que había estado en un campo de concentración en Marruecos, acusado de espía a favor de Inglaterra y de Estados Unidos. Y por eso lo sacan de Marruecos. Entonces, por estar rascándole a la raíz, Sí. a las dos raíces, A las dos raíces. llegas entonces a decir, bueno, poner esta historia, la cual te sorprende de las dos partes, Sí. con toda esa parte del mundo donde se acaban parte de las familias como la tuya. Así es. Pero yo no sabía nada. Y cuando empecé a investigar y a redactar, tuve que abandonar la investigación por mareo, por agotamiento. Me enfermé. Broso, me enfermé de vías respiratorias, de prácticamente úlceras, gastritis. Me dieron ataques de pánico. Yo no sabía lo que era un ataque de pánico. Y me dieron varios ataques de pánico, insomnio, bueno, en fin, fue muy desgastante para mí, pero después fue muy reconciliador haberle podido dar la voz a mis muertos. Ahora, todos aquellos familiares míos que metieron en la cámara de gas o a los que mataron a palos los franquistas, yo en este libro les regreso la voz. Y eso fue muy reconciliador para mí. No, y además encuentras tu voz, porque no es lo mismo estar rascando todas esas tragedias humanas y donde tú finalmente vas a querer hacer literatura con lo que investigues y encuentres, pero se vuelve algo personal. Claro, personal. Porque te acabas de enterar que parte de tu familia estuvo trompicada en todo lo que estás investigando. Así es, pero no solamente eso, también no solo es la historia de mi familia, sino también cuento la historia de Europa. Claro. Por ejemplo, cuento cómo llegó Franco al poder. Sí. Imagínate una conversación entre Franco y Hitler, en donde Franco le pide a Hitler, imagínate nada más, Sí. quiero que me bombardee usted Madrid, Barcelona, Sí. Valencia, Guernica. O sea, tú vas a pedirle a otro tirano que destruya tu país. Que se desmadre el país para tu entrar. Imagínate nada más de qué estás hablando, ¿no? Bueno, imagínate nomás de los seres que estamos hablando. Exactamente, pero cuento la historia de cómo llega Franco al poder, cómo es la Guerra Civil Española, cómo llega Hitler al poder, porque la gente piensa que Hitler llega al poder por la vía democrática, y es mentira. Hindenburg lo nombra primer ministro, o sea, canciller, es el equivalente en la tradición política europea. Entonces él lo nombra y después él incendia el Reichstag, incendia el Parlamento alemán para culpar a los comunistas y decirle a Hindenburg, necesito una ley habilitante, una ley por medio de la cual yo pueda legislar sin tener que pasar por encima del Parlamento alemán. Y se convierte en dictador por la vía legal, eso sí, pero no lo votaron. Cuando lo votan después ya eran solamente nazis en el Parlamento. Entonces, es cosa que hay que decir. Pero además como emparejado, ¿no? Sí, claro. Alemania con España. Así es, ¿no? Y al mismo tiempo la historia en paralelo de mi familia en México, y en México todavía, bueno, en México sí. Sí, pero en Berlín. En Berlín. A En fuerza Madrid. de Madrid. ¿Alcanzas Polonia? Alcanzo Polonia. ¿Alcanzas Polonia? Alcanzo Polonia y alcanzo Marruecos. Y Marruecos. Y Marruecos. Pero no solamente eso. Imagínate por un segundo, Broso, me llegó un libro, cuando estaba en la investigación, metidísimo, que se llama The Pink Swastika.
The Pink Swastika. La suástica rosa, Ajá. ¿no? Y entonces ahí te cuenta toda la homosexualidad en la alta jerarquía nazi. Claro. Y entonces te dice, por ejemplo, yo no sabía que Rudolf Hess Ajá. era uno de los amantes de Hitler. Y le decían Fräulein Hess. Fräulein es... Bueno, Claro, tú que claro, hablas- la señorita. Sí, tú que hablas alemán. Fräulein Hess es señorita. Tú que hablas alemán, tú que eres alemán. Yo nada más el puro hocico, Sí. tú la sangre. Sí, yo la sangre, sí. Pero bueno, Fräulein Hess, entonces se amanecen de cucharita, broso. Fräulein Hess y Hitler. Y además era amante, ¿te acuerdas de Röhm? Claro. De la CSA. Sí, sí, sí. Se pelea con él, con Hitler, y le dice, voy a ir al periódico A decir. a contar lo que pasó en el Berliner Zeitung, nos veremos mañana. Y entonces Hitler le manda a un destacamento de la Gestapo, Claro. lo encierra en su oficina y le dicen, dice el Führer que tiene usted 1 hora para suicidarse. Si usted en 1 hora no se suicida, sin dejar ninguna constancia de ningún tipo, ni despedirse de nadie, ni tomar el teléfono, nosotros lo vamos a asesinar. Tiene usted 1 hora. Y Röhm se suicida, Claro. se pega un tiro. Entonces, bueno, son historias que vienen también en paralelo con esto. Y todo lo vas enlazando por la cronología familiar. Exacto, a través de la cronología Claro, familiar. lo vas enlazando todo. Claro, otra que me llegó que fue muy bonita es la de la papisa. La papisa se llamaba, era Pascualina Lennert. La conoce Eugenio Pacelli, el futuro Papa Pío XII. Sí. La conoce cuando él era nuncio apostólico en München. Y entonces ahí se conocen ellos dos. Y entonces a partir de ahí se empiezan a dar un romance maravilloso. Después se la lleva cuando él es nuncio apostólico en Berlín. Unos santos arrimones. No, que luego te platico, ¿no? Y luego se la lleva cuando lo nombran secretario de Estado del Vaticano. Claro. Y luego es la única mujer que ha asistido a un cónclave para elegir papa. Pascualina Lennert. Yo la busqué en internet, Pascualina. Está chido. No, bueno. Bueno, chamacos, imagínense cómo está. Si así en la plática nos podríamos llevar 1 hora más por lo menos, que lo merece. Francisco Martín Moreno presenta en 1/2 hora la muerte, lo que fue descubriendo ahora sí que a puros coscorrones de lo que fueron sus familias y cómo se reúnen aquí 12 años de carnicería que vale la pena escuchar con este ser que sabe charlar. Francisco Martín Moreno, Bill, así es. Vilchowski. Vilchowski. Gracias. A ti, bro. Gracias, Bien. hermano. Muchas gracias. Gracias, señora. Gracias a usted, Gracias, Pablo. doctor. Estoy muy bien, señor. Gracias. Nos seguimos hasta las 10 en W, mis chamacos. Mañana irremediablemente a las 6:30 estaremos por Foro TV y W Radio. Si tienen tele, ahí se ven. ¡Órale!